El té sabía diferente esa noche. No mucho, apenas lo suficiente para que Beatriz levantara la taza, la mirara bajo la luz de la lámpara del comedor y la dejara despacio sobre el mantel sin tomar un sorbo más. Su nuera Claudia le sonreía desde el otro lado de la mesa, con esa sonrisa dulce que tenía desde el día en que había entrado por primera vez a esa casa. Hacía ya casi 10 años. Una sonrisa que llegaba hasta los ojos, que se movía con la boca, que parecía no tener una sola grieta por donde se pudiera colar la duda. Pero el té tenía un fondo raro, un rastro amargo que se pegaba en la lengua y que las hojas de manzanilla nunca habían dejado antes. ¿Alguna vez entraste a un lugar y sentiste, en el fondo del pecho, que esa casa guardaba algo que nadie quería decir en voz alta? Que detrás de las paredes limpias y las voces suaves había una mentira que se movía en silencio? Cuéntame en los comentarios de dónde estás escuchando esta historia ahora mismo y si alguna vez sentiste eso en la casa de alguien cercano a ti. Dale tu like y suscríbete al canal, porque lo que Beatriz descubrió esa noche sobre su nuera iba a cambiar todo lo que ella creía saber sobre las personas que la rodeaban. 75 años. Beatriz Aguirre vivía en la misma casa de 3 ambientes desde hacía 41 años, una casa de un solo piso en un barrio tranquilo al sur de la ciudad, con un patio interno donde todavía crecía el jazmín que Héctor había plantado el año en que se mudaron. Héctor había sido profesor de historia durante 40 años en la escuela pública de la esquina hasta que se jubiló a los 68, un hombre alto y delgado, con la voz calma de quien está acostumbrado a que los demás escuchen. Había muerto hacía 2 años, en marzo, de un infarto repentino mientras regaba las macetas del patio una tarde de domingo. No había sufrido. Eso era lo único que Beatriz repetía cuando alguien le preguntaba. Se había ido rápido y sin dolor, y ella había quedado con la casa, con el jardín, con los libros, y con un silencio que se había ido acomodando en cada cuarto como un gato que encuentra su lugar. Beatriz tenía el cabello blanco cortado al hombro, liso, con una raya al costado que la hacía parecer más joven de lo que era. Los ojos eran marrones claros, casi miel, y todavía tenían esa chispa despierta de la mujer que había trabajado durante 38 años en la biblioteca del barrio. La piel estaba llena de pequeñas manchas de edad, pero las manos seguían firmes, sin temblor, buenas para coser y para escribir a mano, que eran 2 cosas que le gustaban hacer. Todas las mañanas se ponía un poco de rubor en las mejillas, se peinaba con calma y salía a la panadería a comprar el pan del día, aunque sus rodillas ya le pedían que no caminara tanto. Había algo en Beatriz que no se rendía, una costumbre antigua de no dejarse estar. Ariel era su único hijo, tenía 42 años, trabajaba en una empresa de seguros en el centro y desde la muerte de Héctor había empezado a visitar a Beatriz con más frecuencia, los jueves y los domingos, casi siempre con Claudia. Ariel era un hombre bueno pero distraído, de los que nunca llegaban a tiempo a ningún lado, de los que se olvidaban de los cumpleaños y después compraban flores exageradas para compensar. Era el tipo de hijo que quería a su madre de una manera cansada, con un amor que no se cuestionaba pero que tampoco se ocupaba de mirar los detalles. Por eso cuando Claudia empezó a ocuparse más de Beatriz, Ariel lo agradeció sin fijarse demasiado en cómo ni cuánto. Claudia tenía 38 años. Era alta, de pelo oscuro cortado a la altura del mentón, con ojos pequeños y una sonrisa que siempre llegaba primero que sus palabras. Se había casado con Ariel hacía casi 10 años y desde el principio había tratado a Beatriz con una amabilidad tan uniforme que Héctor, cuando vivía, le había dicho a Beatriz una noche en la cama algo que Beatriz nunca olvidó. Le había dicho que las personas que son siempre amables, sin variaciones, sin momentos de irritación legítima, son las que hay que mirar con más cuidado, que la amabilidad verdadera tiene grietas, que la amabilidad sin grietas casi siempre esconde algo. Beatriz había dejado pasar esa observación porque Claudia era la esposa de su hijo, y pelear con la nuera era pelear con la familia. Pero esa noche, ahora, 2 años después de la muerte de Héctor, con el té amargo todavía en la taza delante de ella, Beatriz
Se acordó de esas palabras por primera vez. Todo había empezado hacía 4 meses. Fue después de que Beatriz se tropezara en el patio intentando alcanzar una maceta que estaba muy alta. No se había hecho nada grave, apenas un golpe en el codo. Pero cuando Ariel se enteró al día siguiente, apareció con Claudia en la puerta de la casa, y los dos hablaron durante 1 hora sobre la importancia de que Beatriz no estuviera tanto tiempo sola, que una caída a esa edad podía ser peligrosa, que alguien tenía que pasar a verla todas las noches, aunque fueran 5 minutos, para confirmar que todo estaba bien. Beatriz dijo que no hacía falta, que ella se arreglaba perfectamente, pero Claudia tenía esa manera firme de insistir que no parecía insistencia. Una insistencia suave que se parecía a la preocupación. Al final Beatriz aceptó, casi sin darse cuenta, que Claudia iba a pasar todas las noches a las 8, de lunes a viernes, a dejarle una cena liviana y a tomar un té con ella antes de volver a su casa. Lo que Beatriz no sabía esa tarde, mientras firmaba sin firmar nada con un gesto de la cabeza, era que Claudia ya tenía preparado, desde hacía semanas, lo que iba a empezar a poner en el té a partir del día siguiente. Claudia empezó al día siguiente. Apareció puntual, con una bandeja pequeña y una botella de agua mineral. Había preparado un puchero suave, sin sal, con zanahoria y papa. Dijo que era la comida que le daban a su abuela cuando estaba enferma. Beatriz probó 2 cucharadas por educación y dejó el resto. No tenía hambre a esa hora, pero cuando Claudia le trajo el té, le dijo que era especial, una mezcla que había armado ella misma con manzanilla, tilo y unas hierbas de un negocio naturista que frecuentaba. Beatriz probó el té. Le gustó. Era suave, tibio, con un toque a anís que lo hacía distinto. Se lo tomó entero. Durmió profundamente esa noche, más profundamente que en los últimos 2 años. A la mañana siguiente se despertó con una sensación extraña, como si la cabeza le pesara un poco más de lo habitual, como si hubiera dormido demasiado profundo y ahora le costara salir. Lo atribuyó al té, al cansancio acumulado, al hecho de que por primera vez en meses había tenido compañía para cenar. No pensó nada más. Al día siguiente, Claudia volvió, y al siguiente, y al siguiente, siempre con el mismo té, que Beatriz empezó a esperar con algo parecido al cariño. Un cariño tibio, que era mejor que nada. El cariño que tiene una viuda de 75 años cuando alguien se acuerda de que existe. Las primeras 2 semanas fueron tranquilas. Claudia llegaba, charlaba, preparaba el té, se quedaba 1 hora o menos y se iba. Hablaba de su trabajo en el hospital privado donde era recepcionista, de los vecinos del edificio donde vivía con Ariel, de las comidas que estaba aprendiendo a hacer. Beatriz escuchaba con atención genuina porque le gustaba tener a alguien enfrente. Y cada noche se tomaba el té y cada mañana se despertaba con esa sensación rara en la cabeza. Pero era tan leve que uno podía convencerse de que no existía, que era la edad, que era el otoño, que era el cansancio de una vida entera. Una noche de la segunda semana pasó algo pequeño que Beatriz registró sin darle peso. Claudia había salido a la cocina a buscar más agua para el té y Beatriz, desde la silla del comedor, la escuchó abrir un cajón que no era el de los cubiertos ni el de los repasadores. Era el cajón donde Beatriz guardaba la libreta del banco, los recibos de expensas y la copia de la escritura de la casa. Beatriz preguntó en voz alta qué estaba buscando. Claudia contestó desde la cocina, sin cambiar el tono, que se había equivocado de cajón buscando una servilleta. Beatriz aceptó la respuesta porque no tenía motivo para dudar de ella. Pero cuando Claudia volvió al comedor con una servilleta que sí había sacado del cajón correcto, Beatriz notó que la servilleta estaba doblada en 4 como recién planchada. Una servilleta usada nunca está doblada así. Otra noche, unos días después, Beatriz se levantó al baño a las 3 de la madrugada y al pasar por el living vio la luz del teléfono fijo encendida. Una luz chiquita, roja, que se prendía solamente cuando el auricular estaba mal colgado. Beatriz se acercó y colgó bien el tubo. No se había atendido el teléfono esa noche. O sí, porque alguien había descolgado y había vuelto a dejar el tubo apoyado de manera incorrecta.
Y en la casa de Beatriz no había nadie más que ella, nadie que estuviera vivo al menos. Fue a mediados del segundo mes cuando las cosas empezaron a cambiar. Primero fue la memoria. Beatriz empezó a olvidarse de cosas pequeñas. ¿Dónde había dejado los anteojos? ¿Si había cerrado la canilla del baño? ¿Si había apagado la hornalla después del desayuno? Las olvidaba con más frecuencia que antes, y cuando lo notaba le daba un susto breve, del tipo que una mujer de 75 años siente cuando piensa que la cabeza puede estar empezando a fallar. Beatriz se asustaba, pero no le contaba a nadie, ni a Ariel, porque Ariel iba a preocuparse demasiado, ni a Claudia, porque Claudia ya estaba ocupándose de tantas cosas. Lo segundo fue el cansancio durante el día. Beatriz empezó a tener sueño a horas en que nunca había tenido sueño antes. A las 11 de la mañana, después del desayuno, los ojos se le cerraban solos. Se recostaba en el sillón del living y dormía una hora entera sin darse cuenta. A las 4 de la tarde, otra vez. A la noche, después del té, caía rendida en la cama como si el cuerpo no pudiera sostenerse más de unos minutos después de la última comida. Beatriz pensó que se estaba volviendo vieja de golpe, que así pasaba, que un día uno era una mujer con energía y al siguiente era una anciana que dormía todo el día. Lo tercero fue algo que al principio no supo cómo nombrar. Una especie de niebla en la cabeza, una confusión sutil pero persistente, en la que las palabras se le escapaban en el medio de una frase, o se olvidaba de qué estaba hablando, o se paraba en el medio del pasillo de su casa sin saber hacia dónde iba. Eso fue lo que más la asustó, más que los olvidos, más que el sueño, porque Beatriz había trabajado 40 años con libros y palabras y siempre había tenido una cabeza precisa, y esta niebla nueva no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Hubo algo más, que Beatriz después recordaría con claridad, pero que en ese momento registró apenas como otra rareza. Claudia había empezado a interesarse por los papeles de la casa, no de manera abierta, de manera lateral. Una noche le preguntó si Beatriz tenía el título de propiedad guardado en un lugar seguro. Otra noche le comentó que una amiga suya había perdido la casa porque la mamá nunca había hecho un testamento. Otra noche le trajo una carpeta de un escribano y le dijo que un poder general podía ser una buena idea, por si alguna vez Beatriz necesitaba que alguien se ocupara de cosas urgentes sin que ella tuviera que moverse. Beatriz, con la cabeza envuelta en esa niebla que cada día crecía, había firmado algo que Claudia le había puesto delante una tarde a las 6. No se acordaba bien de qué era. Solo se acordaba de la lapicera azul y de Claudia diciéndole dónde poner la firma, y de pensar en ese momento que todo estaba bien porque Claudia era su nuera. Una tarde, hacia el final del segundo mes, Beatriz estaba sentada en el sillón del living mirando la televisión sin mirarla. Era un programa de cocina que no le interesaba, pero no tenía fuerzas para levantarse y cambiarlo. Los ojos se le cerraban. Y en ese estado entre despierta y dormida, escuchó un ruido que no debería haber estado ahí. Era un ruido pequeño, de cajón abriéndose y cerrándose. Venía del dormitorio. Beatriz abrió los ojos. Miró el reloj. Eran las 9:20 de la noche. Claudia ya se había ido hacía una hora. No había nadie en la casa. Se levantó despacio apoyándose en el brazo del sillón y caminó por el pasillo hasta el dormitorio. La puerta estaba cerrada. Ella siempre la dejaba abierta. Beatriz se quedó un momento parada frente a la puerta, con una mano apoyada en el marco, escuchando. No se oía nada. Abrió la puerta. El dormitorio estaba tal como lo había dejado. La cama hecha, la cómoda cerrada, la mesita de luz con el libro que estaba leyendo. Nada fuera de lugar, nada que explicara el ruido. Beatriz se sentó en el borde de la cama y pensó que se estaba volviendo loca, que la niebla en la cabeza le hacía escuchar cosas que no pasaban, que iba a tener que llamar al médico. Pero al volver al living algo le llamó la atención. La taza del té estaba en la mesa, vacía. Ella se había tomado el té como siempre, hacía más de una hora, pero la taza estaba distinta. Estaba desplazada unos centímetros del lugar donde ella siempre la dejaba, como si alguien la hubiera levantado
y vuelto a poner sin calcular exactamente el lugar exacto. Beatriz se quedó mirando esa taza durante mucho rato. Miró alrededor de ella. Las llaves de la casa estaban en el mismo lugar. El control remoto también. Solo la taza había cambiado de posición. Esa noche Beatriz durmió peor que otras. No porque no pudiera dormir, sino porque se despertó 3 veces con la sensación de que había algo que no cerraba. No sabía qué era. Solo sabía que había algo. Cuando se levantó a la mañana siguiente, con la cabeza pesada como siempre ahora, tomó una decisión pequeña. Decidió que esa noche, cuando Claudia viniera, ella iba a hacer lo de siempre, pero iba a prestar atención de otra manera. Claudia llegó a las 8 en punto, como siempre. Traía una tarta pascualina en un tupper y un ramito de flores amarillas que había comprado en la florería de la avenida. Besó a Beatriz en la mejilla, con esa amabilidad uniforme, y se fue directo a la cocina a calentar la tarta. Beatriz se sentó en la mesa del comedor y esperó. La escuchó abrir y cerrar la heladera. La escuchó encender el microondas. La escuchó preparar el té. Todas las noches los mismos movimientos, exactos, como una coreografía que Claudia había ensayado. Cuando Claudia vino con la taza de té en la mano y la puso delante de Beatriz, Beatriz la miró un momento a los ojos. Claudia sonrió. Una sonrisa de siempre. Pero Beatriz notó algo que no había notado antes. Notó que Claudia no estaba mirándole la cara. Estaba mirándole las manos. Estaba midiendo si Beatriz iba a levantar la taza y tomar el té. Como alguien que espera un resultado. Como alguien que está pendiente de algo específico. Beatriz levantó la taza. Tomó un sorbo pequeño. Después otro. Claudia se sentó frente a ella, del otro lado de la mesa, y se puso a hablar de cosas sin importancia. De un vecino que había hecho un quilombo con la basura. De una tía que había llamado para preguntar por Ariel. Beatriz escuchaba, asentía, tomaba sorbos del té, pero esta vez no lo tragaba, lo retenía en la boca, lo dejaba tibio en la lengua, y cuando Claudia giraba la cabeza hacia la ventana para mirar la calle, Beatriz movía la taza hacia la planta que tenía al costado de la mesa, el potus que había sobrevivido a todo durante 20 años, y dejaba caer el té en la tierra, un poco cada vez. Cuando la taza parecía casi vacía, pero todavía tenía un dedo de té, Beatriz decía que ya estaba llena, que no podía tomar más, y Claudia miraba la taza con esa atención específica y asentía, y se iba poco después. Beatriz hizo eso 3 noches seguidas. Las 3 noches se fue a la cama sin haber tomado el té, y las 3 noches durmió distinto, más liviano, más despierto. Cuando se levantó a la mañana del 4.º día, la niebla de la cabeza era menor. El cansancio de las 11 de la mañana no llegó. Pudo leer un libro entero a la tarde sin que los ojos se le cerraran. Pudo planchar una blusa sin olvidarse de apagar la plancha. Pero esa misma mañana del 4.º día, cuando Beatriz fue a la cocina a hacerse el café, encontró algo que le cortó la respiración durante un segundo. La caja donde guardaba el azúcar estaba abierta en la mesada. Ella jamás dejaba esa caja abierta. La cerraba siempre después de usarla, con un reflejo automático, porque de lo contrario entraban las hormigas del patio. Beatriz se quedó un momento parada frente a la caja, con el cuerpo quieto. Después miró adentro. El azúcar estaba ahí, blanco y fino, tal como ella lo había dejado la noche anterior. Pero arriba del azúcar, apenas visible, había un polvo más claro, espolvoreado de manera irregular. Un polvo que no era azúcar. Beatriz lo miró durante mucho rato. No tocó nada. Cerró la caja con cuidado, usando un repasador para no dejar huellas propias encima, y la guardó entera dentro de una bolsa de nylon adentro del armario. Si el té había sido el canal hasta ahora y ella había dejado de tomarlo, alguien podía estar buscando otros canales. Alguien podía haber entrado otra vez a su casa mientras ella dormía. El potus, en cambio, empezó a morirse. Las hojas se volvieron amarillas en 3 días. Algunas cayeron al piso. Beatriz las juntó y las tiró. Miró la planta durante largo rato esa mañana del 4.º día, con una claridad que no tenía desde hacía meses.
Si una planta que había sobrevivido 20 años al olvido, al sol fuerte, a los inviernos sin calefacción central, se estaba muriendo en 72 horas, era porque algo en ese té no era té. Y si algo en ese té no era té, Claudia, su nuera, la mujer que había entrado a su casa cada noche durante 4 meses con una sonrisa dulce, estaba poniendo algo ahí. Beatriz sintió un frío que no venía del clima. Vino del pecho y le bajó hasta las rodillas. Se sentó en la silla del comedor y se quedó mirando la pared sin ver la pared. Pensó en Héctor. Pensó en lo que Héctor habría hecho. Héctor, que había sido profesor de historia durante 40 años, le había dicho muchas veces que cuando uno está frente a algo incomprensible, el primer paso no es entender. El primer paso es juntar pruebas. Entender viene después. Y a veces, entender no viene nunca, pero las pruebas sirven igual. Beatriz se levantó de la silla, fue a la cocina y sacó del estante más alto un frasco de vidrio pequeño, de los que había usado para mermelada hacía años. Lo lavó, lo secó y decidió que esa noche, cuando Claudia le sirviera el té, ella no iba a tirar todo en el potus. Iba a dejar un fondo en la taza y después de que Claudia se fuera, iba a volcar ese fondo en el frasco. Iba a guardar el frasco en la heladera, envuelto en un repasador, en el estante de los huevos, y al día siguiente por la mañana iba a llevarle ese frasco a la única persona del mundo a la que podía confiárselo. La doctora Silvia Marín, médica de cabecera desde hacía 30 años, amiga de Héctor desde la época en que los dos habían coincidido en una comisión del barrio, una comisión que había luchado para que no cerraran la biblioteca pública. Silvia tenía 55 años, era bajita, de pelo corto casi blanco, con unos anteojos grandes que siempre se le caían sobre la nariz. Tenía el consultorio en su propia casa, a 3 cuadras de donde vivía Beatriz, y atendía a pacientes viejos del barrio como un favor más que como un trabajo. Beatriz la había visto 2 veces en los últimos 2 años. La primera para la revisión de rutina después de la muerte de Héctor. La segunda, cuando se había torcido el tobillo hacía 8 meses. Silvia era una mujer que no se dejaba engañar. Silvia era la persona correcta. Esa noche Beatriz hizo exactamente lo que había planeado. Claudia llegó, calentó la comida, preparó el té. Beatriz tomó 2 sorbos y después los fue dejando caer en el potus mientras Claudia hablaba. Pero en el fondo de la taza dejó un dedo de líquido. Cuando Claudia se levantó para llevarse los platos, Beatriz dijo que estaba cansada y que mejor se iba a la cama. Claudia asintió. Besó a Beatriz en la mejilla. Dijo que al día siguiente volvía a la misma hora. Y se fue. En cuanto escuchó la puerta cerrarse y el motor del auto arrancar en la calle, Beatriz fue a la cocina, sacó el frasco de mermelada vacío y vertió el fondo del té adentro. Tapó el frasco con cuidado. Lo envolvió en un repasador. Lo metió en la heladera detrás de los huevos, como había pensado. Después se sentó en la silla del comedor y se quedó un momento mirando la taza vacía. Pensó que acababa de hacer algo que 2 meses antes no habría podido imaginarse haciendo. Había guardado evidencia contra su propia nuera. Esa noche, ya sin el té en el cuerpo, durmió completa. Soñó con Héctor. Soñó que Héctor estaba en el patio regando el jazmín y que le decía algo que ella no terminaba de escuchar. Se despertó a las 6 de la mañana con una claridad que no tenía desde hacía meses y con la certeza de que lo que estaba pasando en su casa era mucho más serio de lo que ella había sospechado en un primer momento. Claudia había llegado a la vida de Beatriz de una manera que al principio parecía perfecta. Cuando Ariel la presentó, hacía casi 10 años, Claudia tenía 28 y trabajaba en la recepción de un hospital privado. Era educada, organizada, el tipo de mujer que se acordaba de los cumpleaños y que siempre traía un regalo envuelto con cinta de colores. Héctor, en aquel entonces, había sido el primero en notar algo que Beatriz no notó. Había dicho una noche, después de una cena familiar, que Claudia parecía demasiado lista para Ariel, y que no lo decía en el sentido simpático, sino en el sentido literal. Que Ariel era un hombre bueno pero simple, y que Claudia tenía una mirada calculadora que no se le escapaba a nadie que estuviera prestando atención.
Beatriz había dicho que Héctor estaba siendo injusto, que Claudia parecía quererlo a Ariel de verdad, y la conversación había terminado ahí. Pero ahora, 10 años después, con el frasco de té escondido en la heladera y una niebla en la cabeza que empezaba a despejarse, Beatriz se acordaba de aquella noche como si la estuviera escuchando en ese momento. Héctor había muerto hacía 2 años. Ariel y Claudia no tenían hijos. Y la casa donde Beatriz vivía, una casa que Héctor había terminado de pagar un año antes de morir, valía una cantidad de dinero considerable en ese barrio que se había puesto de moda entre parejas jóvenes. Beatriz nunca había pensado en eso hasta esa mañana, y pensarlo ahora le produjo un mareo distinto del mareo del té. Un mareo que venía de entender algo sin querer entenderlo del todo. A las 9 en punto, Beatriz caminó las 3 cuadras hasta la casa de Silvia, con el frasco envuelto en una bolsa de tela en el fondo de su cartera. Caminó más despacio que de costumbre, no por las rodillas, sino porque estaba pensando. Pasó frente a la panadería y saludó con la cabeza al panadero, don Luis, un hombre que la conocía desde que ella tenía 45 años. Pasó frente al kiosco de la esquina y vio a Claudia. O le pareció ver a Claudia, una mujer de pelo oscuro al mentón, entrando a una farmacia del otro lado de la avenida. Beatriz se quedó dura. La mujer giró la cabeza y no era Claudia. Era una mujer parecida nada más. Pero Beatriz sintió que el corazón se le había saltado un latido, y caminó las 2 cuadras restantes con una mano sobre el pecho, como si estuviera conteniendo algo que podía escaparse. Cuando llegó a la casa de Silvia, la secretaria, una chica joven que había visto a Beatriz varias veces a lo largo de los años, le dijo que sin turno no podía atenderla. Beatriz pidió hablar un minuto con Silvia personalmente. La chica dudó. Beatriz insistió sin subir la voz, pero con esa firmeza antigua que tenía. Al final la chica fue y volvió, y le dijo que Silvia podía verla entre 2 pacientes si esperaba media hora. Beatriz esperó. Miró las revistas viejas de la sala de espera sin leerlas. Pensó en cómo iba a empezar. Pensó que Silvia iba a creer que se estaba volviendo loca, que una mujer de 75 años viene con un frasco de té diciendo que su nuera la está envenenando, suena exactamente a cabeza que ya no funciona bien. Pero Beatriz sabía, y lo que Héctor le había enseñado era que cuando uno sabe algo, la tarea es buscar la manera de probarlo, no convencer a uno mismo de que no lo sabe. Cuando Silvia la hizo pasar al consultorio y le preguntó qué le pasaba, Beatriz sacó el frasco de la cartera, lo puso sobre el escritorio y habló durante 15 minutos sin parar. Le contó todo. La caída en el patio, las visitas de Claudia, el té cada noche, los 4 meses de cansancio, niebla y olvidos, la noche del ruido en el dormitorio, la taza movida, la planta que se estaba muriendo en 3 días, el papel que había firmado sin entender bien qué era, todo. Silvia escuchó sin interrumpir. Tenía las manos cruzadas sobre el escritorio y los anteojos se le habían bajado hasta la punta de la nariz. Mientras Beatriz hablaba, Silvia tomó algunas notas en un anotador pequeño, no muchas, las justas. Cuando Beatriz terminó, Silvia se quedó callada un momento largo. Después, levantó el frasco con cuidado, lo miró a la luz de la ventana y le hizo 2 preguntas que a Beatriz la sacudieron por dentro. Le preguntó primero si Beatriz había notado que su letra había cambiado en los últimos meses. Beatriz dijo que sí, que había escrito una carta a una prima hacía 3 semanas y la había terminado rompiendo, porque la letra le había salido temblorosa y grande, casi como la de un chico aprendiendo. No había pensado en eso hasta ahora. Silvia asintió despacio. Le preguntó después si Claudia alguna vez le había sugerido ir a un neurólogo, a un geriatra, a cualquier médico. Beatriz pensó. Silvia esperó. Beatriz dijo que Claudia, 2 semanas antes, le había dicho que quizás sería bueno hacerle un estudio completo, porque la había notado un poco olvidadiza, y que tenía el nombre de un médico amigo suyo para recomendarle. Silvia asintió otra vez, y le dijo a Beatriz que le dejara el frasco y que volviera en 2 días. Dijo que tenía un amigo en un laboratorio privado que le debía varios favores y que le iba a pedir un análisis completo, rápido, sin preguntas. Beatriz asintió.
Silvia le puso una mano sobre la mano, con la firmeza amable que tenía, y le dijo una sola cosa más. Le dijo que a partir de esa noche, pasara lo que pasara, Beatriz no tenía que tomar absolutamente nada que Claudia le sirviera. Absolutamente nada. Ni un vaso de agua, ni una gaseosa cerrada que Claudia hubiera comprado, ni un caramelo de la cartera de ella. Nada. Beatriz volvió a su casa caminando, con la cartera más liviana ahora que el frasco se había quedado en lo de Silvia. En el camino se cruzó con una vecina del frente, una señora que se llamaba Gladys y que tenía más o menos su edad. Gladys la saludó con esa amabilidad rutinaria de los vecinos que se conocen hace décadas sin conocerse realmente. Pero esta vez, cuando Beatriz pasó, Gladys la detuvo. Le dijo algo en voz baja. Le dijo que hacía varias semanas que veía entrar y salir a esa mujer joven de la casa de Beatriz, casi todas las noches, y que una tarde había visto a esa mujer salir al patio de atrás, mirar hacia todos los lados, como si quisiera asegurarse de que nadie la miraba, y meter una bolsa pequeña en el bolsillo de su campera. Gladys dijo que no quiso meterse, pero que le había quedado algo raro, que por eso se lo decía ahora que se habían cruzado. Beatriz le agradeció. Le dijo que era una pariente, que no se preocupara y siguió caminando, pero a la media cuadra se detuvo, se apoyó en un árbol y se quedó parada un minuto largo respirando despacio. Gladys acababa de ponerle una pieza más en la cabeza, una pieza que todavía no sabía dónde iba pero que pesaba. Cuando llegó a la casa, lo primero que hizo fue ir al patio de atrás. Miró con cuidado el cantero de las hortensias, que era el lugar donde uno podía meter una bolsa pequeña sin que se viera desde la ventana. No encontró nada ahí. Miró el cantero del jazmín de Héctor. Nada tampoco. Pero cuando miró detrás de la maceta grande de helechos, la que Héctor había comprado en un vivero de zona sur, hacía muchos años, encontró una bolsa de nylon arrugada, pequeña, con algo adentro. La levantó con 2 dedos, como si pudiera romperse. Adentro había 5 comprimidos blancos, pequeños, sin envase, sueltos, y un recorte de papel, con una anotación a mano. Letra de Claudia. La letra que Beatriz conocía bien, porque Claudia le dejaba notas en la heladera cada tanto. El recorte decía 4 palabras solamente. Decía, 2 por noche se aguanta. Beatriz se sentó en el borde del cantero y se quedó mirando la bolsa durante mucho rato. Era mediodía. El sol daba en el patio. Y en ese momento Beatriz entendió por primera vez, con la claridad absoluta de quien mira algo que ya no se puede desmentir, que no era un susto, que no era la edad, que lo que estaba pasando en su casa durante 4 meses era algo que su nuera estaba haciendo a propósito, con cuidado, con método, con una intención precisa que todavía no se animaba a nombrar. Guardó la bolsa en el mismo bolsillo interno de su cartera, donde había guardado el frasco esa mañana. Volvió a la cocina, se lavó las manos 2 veces y se sentó en la silla del comedor a esperar que llegara la noche. Porque esa noche Claudia iba a venir, como todas las noches, con la sonrisa dulce y el puchero suave y el té amargo. Y Beatriz iba a tener que actuar como si no supiera nada, como si todavía fuera la vieja que se olvidaba de las cosas y dormía 12 horas seguidas, como si el frasco no estuviera en el laboratorio, como si la bolsa no estuviera en su cartera. No iba a ser fácil, pero Beatriz había sido bibliotecaria durante 38 años. Había aprendido a mirar los libros buscando errores de imprenta antes de que nadie los notara. Había aprendido a detectar cuando un alumno de 12 años devolvía un libro que no había leído, pero decía haber leído. Había aprendido, durante 43 años de matrimonio con un profesor de historia, a escuchar las mentiras pequeñas que se cuentan todos los días y a separarlas de las mentiras grandes que cambian el rumbo de una vida. Claudia estaba contando una mentira grande. Beatriz lo sabía ahora, y lo que le quedaba por hacer era descubrir exactamente qué clase de mentira era, qué tamaño tenía y hasta dónde estaba dispuesta a llegar Claudia para sostenerla. Esa tarde, antes de que Claudia llegara, Beatriz hizo una cosa más. Fue a la mesa del comedor, abrió el cajón donde guardaba las carpetas importantes
y buscó los papeles que había firmado esa tarde hacía 3 semanas. Estaban ahí, una copia. La otra se la había llevado Claudia para un supuesto trámite. Beatriz se puso los anteojos, se sentó bajo la lámpara y leyó despacio, palabra por palabra, 3 veces seguidas, y entendió lo que era. Era un poder general amplio, a favor de Claudia, para administrar todos los bienes de Beatriz, incluida la casa. Esa noche Claudia llegó a las 8 en punto, como siempre. Traía un pollo al horno en un tupper y un postre de gelatina. Besó a Beatriz en la mejilla con la misma amabilidad uniforme, pasó a la cocina y empezó a calentar el pollo mientras hablaba de una reunión aburrida que había tenido en el hospital. Beatriz se sentó en la mesa del comedor y se obligó a responderle con naturalidad. Le preguntó por Ariel. Claudia contestó que Ariel estaba cansado, que últimamente trabajaba muchas horas y que por eso no iba a poder pasar ese fin de semana por la casa. Beatriz asintió como si le doliera. Claudia la miró desde la cocina y le dijo algo nuevo, algo que no había dicho antes con tanta claridad. Dijo que ella iba a ocuparse de todo mientras Ariel no podía, que para eso estaban las familias. Cuando Claudia trajo el té a la mesa, Beatriz levantó la taza con las 2 manos, la acercó a la boca y fingió tomar un sorbo. Después la dejó sobre el mantel y empezó a hablar de una vecina del barrio para distraer a Claudia. Mientras hablaba, iba inclinando la taza apenas unos grados, dejando caer el té en el potus que ya estaba medio seco. Claudia la miraba con esa atención específica que Beatriz ahora reconocía, una atención que esperaba un resultado. Beatriz tomó otro falso sorbo, después otro, y en un momento, cuando Claudia giró la cabeza hacia la ventana, Beatriz volcó casi todo el té en la planta. Solo quedó un fondo pequeño, que ella fingió sorber al final y después dejó la taza vacía sobre el mantel. Claudia se fue a las 9:10, besó a Beatriz en la mejilla como siempre y le dijo que al día siguiente iba a traer un budín de limón que había hecho a la tarde. Beatriz sonrió, cerró la puerta con traba y apoyó la espalda contra ella durante un momento largo, respirando despacio, porque durante esa última hora había actuado como nunca había actuado en la vida y el cuerpo le empezaba a temblar por dentro. Caminó hasta la cocina, puso agua en la pava, se sirvió un té hecho por ella misma, con las hojas sueltas de manzanilla que tenía guardadas en un frasco aparte, el frasco que Claudia nunca había tocado. Se lo tomó en la mesa del comedor, mirando el potus muerto del costado pensando en lo que venía. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, sonó el teléfono. Era Silvia. Le dijo a Beatriz que tenía los resultados del análisis y que era mejor que fuera al consultorio lo antes posible. Beatriz dejó las cosas como estaban y salió caminando. Cuando llegó, Silvia la hizo pasar directamente, sin que esperara en la recepción. Cerró la puerta del consultorio con llave, puso un sobre el escritorio y le dijo a Beatriz lo que había encontrado el amigo del laboratorio. Lo que había en el té eran restos de un medicamento ansiolítico de venta bajo receta, específicamente alprazolam, disuelto en una concentración suficiente para sedar a una persona adulta. No era algo que alguien tomara por accidente. No era algo que saliera en una infusión de manzanilla por error. Era un medicamento que Claudia le estaba dando todas las noches a Beatriz durante 4 meses. Sin que Beatriz lo supiera, sin una receta médica y en una dosis acumulada que explicaba perfectamente la niebla en la cabeza, el cansancio, los olvidos y el hecho de que una mujer de 75 años pareciera estar envejeciendo de golpe. Beatriz escuchó sin decir nada. Silvia le explicó que el alprazolam administrado a largo plazo en una persona mayor producía exactamente los síntomas que Beatriz había descrito. Afectaba la memoria, afectaba la coordinación, hacía que la persona pareciera confundida, frágil, incapaz de tomar decisiones por sí misma. Y servía en casos así para construir un expediente médico falso que justificara una futura declaración de incapacidad. Silvia dijo esa palabra despacio. Declaración de incapacidad. Dijo que con un poder general ya firmado, más un par de informes médicos de especialistas que diagnosticaran demencia,
más el testimonio de una nuera devota que se había ocupado de la suegra durante meses, Claudia podría pedir la incapacitación legal de Beatriz, y con la incapacitación, la administración de todo, incluida la casa. Beatriz sacó de la cartera la bolsa de nylon con los 5 comprimidos y el recorte que decía 2 por noche si aguanta. La puso sobre el escritorio al lado del sobre del análisis. Silvia la miró. Tomó uno de los comprimidos con una pinza pequeña. Lo miró a contraluz. Confirmó con los ojos lo que ya sabía por el análisis. Eran alprazolam comunes, los mismos que el laboratorio había detectado en el té. Dijo que con esa evidencia, más el análisis, más la copia del Poder General, había material más que suficiente para denunciar penalmente a Claudia por administración de sustancias sin prescripción médica, por tentativa de fraude y por lo que la justicia llamaba abuso de incapacidad, aunque Beatriz no estuviera técnicamente incapacitada todavía. Beatriz preguntó qué tenía que hacer. Silvia le dijo que iban a tener que actuar con mucho cuidado, que si Beatriz denunciaba a Claudia esa misma tarde, Claudia iba a negar todo. Iba a decir que el té era solo té, que los comprimidos no eran suyos, que Beatriz estaba confundida, y Claudia tenía a favor los meses de niebla que había construido. Un juez, al principio, podía no creer a Beatriz sin más prueba que la palabra de una mujer mayor y un frasco. Lo que había que hacer era completar la evidencia, conseguir una grabación, hacer que Claudia dijera con sus propias palabras lo que estaba haciendo, y tener a Beatriz con un análisis médico actual que mostrara el medicamento en su sangre. Silvia le propuso un plan. Primero, Beatriz iba a hacerse esa misma tarde un análisis de sangre en el laboratorio del amigo de Silvia, con el envase del análisis rotulado como rutina. El alprazolam iba a aparecer en la sangre de Beatriz en cantidades que probaban que había estado consumiéndolo. Segundo, Silvia iba a conseguir un grabador digital pequeño, del tamaño de un llavero, y Beatriz iba a llevarlo en el bolsillo cuando Claudia viniera a la casa. Tercero, había que llevar a Claudia a confesar, no directamente, por una conversación preparada. Beatriz iba a tener que fingir que estaba cada vez peor, dejar caer comentarios de que no se acordaba de cosas, de que se sentía rara, de que quizás tenía razón Claudia en llevarla al médico amigo. Y Claudia, que era muy inteligente pero también muy ambiciosa, probablemente iba a dejar escapar algo que iba a quedar grabado, algo que después, frente a un juez, no se iba a poder desmentir. Beatriz escuchó el plan. Después le hizo una pregunta a Silvia que Silvia no esperaba. Le preguntó si valía la pena, si todo ese trabajo, toda esa actuación, toda esa pelea judicial servía para algo cuando ella tenía 75 años y Ariel, su hijo, iba a tener que enfrentar una verdad que lo iba a destruir. Silvia se sacó los anteojos, los limpió con la punta del guardapolvo, se los volvió a poner y le dijo algo que Beatriz no se olvidó nunca. Le dijo que Ariel era adulto, que iba a procesar lo que tuviera que procesar, pero que si Beatriz no hacía nada, dentro de 6 meses, Beatriz no iba a estar en condiciones de procesar nada, porque iba a ser una mujer incapacitada, administrada por Claudia, viviendo en un geriátrico porque Claudia iba a vender la casa. Silvia se lo dijo sin dramatismo, como si fuera un diagnóstico más, y Beatriz entendió que no tenía otra opción. Esa misma tarde, Beatriz se hizo el análisis de sangre en el laboratorio del amigo de Silvia. Le sacaron sangre de una vena del brazo izquierdo, la misma vena donde durante años le habían sacado sangre para los controles anuales de rutina. Mientras la enfermera trabajaba en silencio, Beatriz pensó que su propia sangre, esa misma que latía debajo de la piel, tenía guardado en ese momento el testimonio químico de lo que Claudia le había estado haciendo. Cuando Silvia le entregó el resultado 3 días después, el alprazolam aparecía en una concentración clara, alta, coherente con un consumo prolongado. La prueba médica estaba hecha. Faltaba la grabación. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Se quedó sentada en la cama durante horas, con la luz de la lámpara encendida mirando el cielo raso. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto del silencio al que se había acostumbrado después de la muerte de Héctor,
Era un silencio lleno, un silencio que pesaba. Por primera vez en 4 meses, Beatriz entendía claramente lo que estaba pasando en su propia casa, y esa claridad, en vez de traerle alivio, le trajo un miedo que no había tenido hasta entonces. El miedo de haber sido tonta, el miedo de haber dejado entrar, el miedo sobre todo de no tener la fuerza para pelear lo que venía. A las 2 de la madrugada se levantó y caminó por la casa descalza. Pasó por la cocina, por el comedor, por el living, se paró frente a la foto de Héctor que estaba en la repisa del comedor. Una foto blanco y negro de Héctor con 35 años. El día que habían terminado de pintar esa misma casa, hacía 41 años. Lo miró durante mucho rato. Pensó en cómo Héctor le había advertido sobre Claudia hacía una década y ella no había escuchado. Pensó en cómo Héctor, si estuviera ahí, sabría exactamente qué hacer. Pensó que ella, sola, no iba a poder, que tenía 75 años, las rodillas cansadas, la memoria todavía un poco borrosa por 4 meses de sedantes y una nuera que había planeado todo esto con una paciencia que Beatriz no sabía si ella misma tenía. Se sentó en el sillón del living, prendió solo la lámpara chica del rincón y se puso a llorar, por primera vez desde que todo había empezado. No lloraba de tristeza, lloraba de cansancio, de 4 meses de haber estado drogada sin saberlo, de los 10 años que había dejado pasar ignorando lo que Héctor le había dicho, de haber firmado un papel que no entendía, de haber sido, durante casi una década, la señora simpática y confiada que Claudia había necesitado que fuera. Pensó en dejarlo todo. Pensó en llamar a Silvia al día siguiente y decirle que no iba a poder, que prefería irse con Ariel a vivir a cualquier otro lado, que Claudia se quedara con la casa si tanto la quería, que ella no tenía fuerzas para meterse en una causa penal a su edad. Pensó en eso durante un rato largo, se permitió pensarlo, y después se paró. Se acercó otra vez a la foto de Héctor. Le habló en voz baja, como si él pudiera escucharla. Le dijo que no iba a ser fácil. Le dijo que tenía miedo. Pero le dijo también algo más. Esa casa la habían construido los dos, con 38 años de trabajo de ella en la biblioteca y 40 años de trabajo de él en la escuela. No era una propiedad cualquiera. Era el lugar donde habían querido tener un hijo, y lo habían tenido. Era el lugar donde habían plantado un jazmín una tarde de marzo de 1984. Era el lugar donde él había muerto una tarde de domingo regando las macetas. Y nadie, ni una nuera amable ni 10 nueras amables, iba a sacarla de ahí mientras a ella le quedara aire en el cuerpo. Beatriz apagó la lámpara y volvió a la cama. Esa vez sí durmió. Y durmió profundamente, con un sueño limpio de químicos por primera vez en mucho tiempo, con el mismo sueño ancho y tranquilo que había tenido durante los 43 años en que Héctor había dormido a su lado. Cuando sonó el despertador a las 7 de la mañana, Beatriz se levantó con una decisión tomada. Iba a hacer todo lo que Silvia dijera. Iba a grabar a Claudia. Iba a llegar hasta el final de esto, y no iba a pedir permiso ni perdón. El grabador llegó al día siguiente, en un sobre cerrado que Silvia le alcanzó personalmente. Era del tamaño de un llavero, con un clip que permitía colgarlo del cinturón o dejarlo en el bolsillo. Silvia le enseñó a encenderlo y apagarlo. Le hizo practicar 2 veces y le dijo que lo importante era que el grabador estuviera encendido todo el tiempo que Claudia estuviera en la casa, desde que Beatriz abría la puerta hasta que la cerraba detrás de ella. Beatriz asintió. Esa misma noche fue la primera prueba. Claudia llegó a las 8, como siempre. Beatriz abrió la puerta con el grabador ya encendido en el bolsillo de la chomba. Claudia entró, fue a la cocina, preparó la comida. Beatriz se sentó en el comedor. Dejó caer un comentario, casual, de que esa semana se había sentido peor, que le costaba recordar cosas de la mañana, que había encontrado las llaves en el baño sin acordarse de haberlas dejado ahí. Claudia la escuchó desde la cocina. Le dijo que eso era preocupante, que tenía que ir al médico amigo suyo. Le dijo el nombre y el apellido del médico. Un nombre que Silvia después, cuando Beatriz se lo dijo, confirmó que era conocido en el ambiente por firmar diagnósticos a pedido, sin ética.
Claudia no dijo nada más esa noche. Tomó el té con Beatriz. Beatriz volvió a actuar la escena de los sorbos falsos y el potus casi muerto. Claudia se fue a las 9:15. Beatriz apagó el grabador. Se sentó en la mesa. Miró el aparato. Tenía la conversación grabada, sí, pero no tenía todavía lo que Silvia necesitaba. Necesitaba a Claudia diciendo algo que la comprometiera directamente. Algo concreto. Al día siguiente, Beatriz se preparó mejor. Claudia llegó a la misma hora. Pero esta vez Beatriz, en medio de la cena, dejó caer un comentario distinto. Le dijo a Claudia que estaba pensando en hacer un testamento, que Ariel iba a heredar todo, por supuesto, pero que quería dejar las cosas en orden, por si a ella le pasaba algo. Claudia se quedó quieta un segundo, con el tenedor en el aire. Apenas un segundo. Después sonrió, bajó el tenedor y dijo algo que a Beatriz le erizó la piel por dentro. Dijo que eso era una muy buena idea, pero que Ariel, lamentablemente, era muy desorganizado con el dinero. Que era mejor, por la tranquilidad de Beatriz, que el testamento estuviera a nombre de los dos, de Ariel y de Claudia, para que si algo pasaba no hubiera problemas. Beatriz dijo que lo iba a pensar. Claudia insistió un poco, pero después paró, cambió de tema y siguió como si nada. Beatriz tomó su té falso, dejó el fondo en la taza y miró a Claudia a los ojos mientras ésta hablaba. Notó que Claudia, después de esa frase, estaba más atenta, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho algo que no debía. Estaba evaluando si tenía que corregirlo. Claudia se fue. Beatriz apagó el grabador y lo puso dentro de un sobre. Llamó a Silvia al día siguiente. Silvia la escuchó mientras la grabación pasaba. Al final Silvia dijo que lo que tenían era bueno, pero todavía no era suficiente. Un juez podía interpretar que Claudia simplemente había sugerido, con buena fe, que un testamento podía incluir también al yerno o la yerna. No era ilegal sugerir eso. Había que sacarle más. Había que hacer que Claudia dijera algo específico del té, o del poder general, algo que no dejara ningún lugar para interpretación. Beatriz lo pensó toda esa tarde. Se sentó en el sillón del living, el mismo sillón donde había pasado 4 meses quedándose dormida por la tarde, sin entender por qué. Y pensó en cómo hacer hablar a Claudia. Pensó en Héctor. Se acordó de una conversación que habían tenido en la cocina hacía muchos años, cuando un vecino los había estafado con una reforma del baño. Y Héctor le había dicho que la mejor manera de sacarle una confesión a un mentiroso era fingir que uno sabía menos de lo que sabía. Que si uno fingía saber todo, el mentiroso se cerraba. Pero si uno fingía ser un poco tonto, el mentiroso se relajaba y tarde o temprano dejaba caer algo que no pensaba dejar caer. Esa noche Beatriz cambió de estrategia. Cuando Claudia llegó, Beatriz la recibió con una cara rara. Dijo que esa tarde se había mareado en el living y que había estado a punto de caerse, que estaba asustada, que quizás Claudia tenía razón y ella ya no estaba en condiciones de vivir sola, que quizás había que hacer lo del médico amigo, que quizás había que usar el poder general que habían firmado hacía semanas para que Claudia pudiera ocuparse más de las cosas de la casa, porque Beatriz ya no podía con todo. Beatriz lo dijo despacio, con los ojos tristes, como si estuviera aceptando una derrota. Claudia se iluminó por dentro. Beatriz lo vio. Fue algo sutil, una manera de sentarse más recto, de respirar más hondo, de acomodar el pelo detrás de la oreja con un gesto de quien siente que acaba de ganar algo. Claudia le dijo que no se preocupara, que ella se iba a ocupar de todo, que iba a llevarla al médico amigo esa misma semana, que iba a usar el poder para hacer unos trámites pendientes, y después, sin darse cuenta de que el grabador estaba encendido en el bolsillo de Beatriz, dijo una frase que lo cambió todo. Le dijo que el té que le preparaba cada noche, esa mezcla especial, era lo que más la estaba ayudando a mantenerse tranquila y que no dejara de tomarlo porque gracias a eso Beatriz ya no tenía los nervios de antes. Que esas hierbitas eran un regalo de una amiga de Claudia del hospital que sabía mucho de calmar a las personas mayores. Beatriz asintió con la cara cansada que había preparado, pero por dentro se había detenido el tiempo. Claudia acababa de admitir en la grabación que el té contenía algo específico para calmar a Beatriz.
suministrado sin prescripción, con conocimiento de causa y con la complicidad de alguien del ámbito médico. Era exactamente lo que Silvia había pedido. Claudia se fue esa noche con una alegría que no pudo disimular del todo. Cuando la puerta se cerró, Beatriz apagó el grabador, se sentó en la silla del comedor y se puso a llorar sin hacer ruido. No lloraba de miedo, lloraba de alivio. Había durado. Había pasado 4 meses de niebla. Había fingido ser alguien que ya no era. Había caminado 3 cuadras con un frasco escondido en la cartera y había logrado que la persona que le estaba haciendo esto hablara. No lloraba de miedo, lloraba por Héctor, porque Héctor había tenido razón 10 años antes sobre la sonrisa de Claudia, y porque ella no lo había escuchado, y porque si lo hubiera escuchado, todo esto no habría pasado. Al día siguiente, Silvia escuchó la grabación completa en su consultorio. Cuando terminó, se sacó los anteojos, cerró los ojos un momento y dijo una sola palabra. Dijo, suficiente. Después abrió un cajón del escritorio, sacó una tarjeta y le dijo a Beatriz que era hora de ir a ver a alguien. La tarjeta era de una abogada penalista amiga suya que trabajaba con casos de abuso patrimonial a adultos mayores. Una mujer que Silvia había conocido en un grupo de trabajo del municipio hacía muchos años. Una mujer que sabía exactamente qué hacer con el material que Beatriz tenía. La abogada se llamaba Estela Rivas, tenía 60 años y recibió a Beatriz al día siguiente en una oficina pequeña del centro. Escuchó la grabación, leyó el resultado del análisis, vio los comprimidos, miró la copia del Poder General. Y después le dijo a Beatriz, con la calma de quien ha visto el mismo caso 100 veces, que lo que tenían era un caso sólido, que iba a preparar la denuncia esa misma semana, que la causa iba a entrar por administración ilegal de sustancias, tentativa de fraude y posible incapacitación fraudulenta, y que mientras la causa avanzaba, había que hacer 2 cosas inmediatas. Primero, revocar el Poder General. Segundo, avisar a Ariel antes de que la policía llegara a la casa de Claudia. Beatriz se quedó callada un momento cuando Estela mencionó a Ariel. Estela la miró y le dijo que entendía que fuera difícil, pero que Ariel tenía derecho a saber lo que iba a pasar antes de que le llegara por el peor camino. Beatriz asintió. Dijo que ella misma iba a hablar con Ariel, no ese día, pero pronto. Las cosas después fueron rápidas. Estela revocó el Poder General en la escribanía al día siguiente. Hizo la denuncia formal en la fiscalía el mismo viernes. Adjuntó todo, los resultados del laboratorio, el análisis de sangre de Beatriz, los comprimidos encontrados en el patio, el recorte con la letra de Claudia, la grabación completa de Claudia confesando. La fiscal asignada era una mujer joven pero experimentada que tomó el caso con interés inmediato. Era un caso limpio, con evidencia clara, de los que se podían ganar rápido. Beatriz habló con Ariel un sábado a la tarde. Lo hizo personalmente, en la casa con Silvia sentada en el living como testigo, porque no quería enfrentar sola la reacción de su hijo. Ariel llegó convencido de que su madre le iba a hablar de algún problema con la pensión. Cuando Beatriz le puso el resultado del análisis sobre la mesa y empezó a contarle, Ariel al principio no entendió. Después entendió a medias. Al final, entendió todo, y se quedó sentado en el sillón durante mucho rato, con la cabeza entre las manos, sin decir nada. Cuando habló, fue para preguntar una sola cosa. Preguntó cuándo había empezado. Beatriz le dijo que hacía 4 meses. Ariel hizo la cuenta. 4 meses eran exactamente los meses que Claudia había estado insistiendo en que compraran una casa más grande en otro barrio. Ariel lo dijo en voz alta, sin mirar a nadie, y después se tapó la cara con las manos otra vez. La policía llegó a la casa de Ariel y Claudia el martes siguiente por la mañana. Claudia estaba sola, preparándose para salir al trabajo. Los oficiales le mostraron la orden, le leyeron sus derechos y revisaron el departamento con una orden de allanamiento. En el cajón de la mesita de luz de Claudia encontraron una caja de alprazolam sin receta, un bloc con anotaciones escritas por ella
sobre las dosis que le había estado dando a Beatriz durante los 4 meses y un borrador a mano de una declaración jurada que Claudia pensaba presentar en los próximos días para iniciar el trámite de incapacitación de Beatriz. Había preparado todo. Estaba a pocas semanas de ejecutarlo. Se la llevaron esa mañana. Claudia no dijo nada cuando la policía le explicó de qué se la acusaba. Quedó detenida hasta la declaración indagatoria de la tarde. En la indagatoria negó todo. Dijo que era un malentendido. Dijo que el té era solo té. Dijo que los comprimidos eran para ella misma, que tenía crisis de ansiedad. Pero cuando la fiscal le puso delante la grabación y Claudia escuchó su propia voz diciendo lo que había dicho sobre el té y las hierbitas de la amiga del hospital, se quedó callada. La mentira, cuando uno la escucha con su propia voz, tiene un peso distinto. Esa tarde, después de la indagatoria, Estela llamó a Beatriz para avisarle que Claudia había sido imputada y que la causa iba a seguir adelante. Beatriz estaba sentada en la mesa del comedor, con un té hecho por ella misma, de manzanilla verdadera, sin nada más. Escuchó a Estela, agradeció, cortó la llamada y se quedó un rato largo mirando el jazmín del patio, el que Héctor había plantado hacía 40 años, que estaba en pleno florecimiento esa primavera, con las flores abiertas y el aire lleno de ese perfume antiguo que era el olor de la casa desde siempre. Las semanas siguientes fueron pesadas. Ariel vino todos los días. Al principio Beatriz no sabía cómo tratarlo. No sabía si abrazarlo o dejarlo en paz. Ariel no lloraba delante de ella, pero tenía los ojos rojos cuando llegaba, y tenía una cosa nueva en la voz, una especie de endurecimiento, la voz de quien ha descubierto una mentira grande y todavía no sabe dónde poner la rabia. Ariel dijo que iba a pedir la separación, que iba a vender el departamento que tenían con Claudia y que parte de ese dinero iba a ir a Beatriz para compensar el daño. Beatriz le dijo que no hacía falta. Ariel le dijo que sí hacía falta, y ahí por primera vez Ariel se largó a llorar de verdad, y Beatriz lo abrazó y no dijo nada durante un rato largo. Silvia empezó a venir los miércoles por la tarde a tomar el mate con Beatriz. No era algo planeado. Había pasado una tarde por casualidad después del consultorio y se habían quedado hasta las 7 de la tarde charlando. A la semana siguiente, Silvia volvió, y a la siguiente. Y se convirtió en una costumbre que ninguna de las dos había propuesto abiertamente, pero que las dos esperaban. Silvia tenía una hija que vivía en España y un marido que viajaba mucho por trabajo, y las tardes de los miércoles, antes de Beatriz, las pasaba sola. Ahora ya no. La causa contra Claudia avanzó rápido. En 5 meses hubo juicio. Beatriz declaró, Silvia declaró, Ariel declaró. Hasta la vecina Gladys declaró sobre la bolsa que había visto a Claudia esconder en el patio. Claudia no pudo defenderse de manera seria porque la evidencia era abrumadora. El juez la condenó por administración ilegal de medicamentos psicotrópicos, por tentativa de fraude procesal y por abuso de confianza. Le dieron 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. Beatriz no fue a la lectura de la sentencia. No quiso verla. Ya había tenido suficiente de esa cara durante 4 meses. 3 años después de aquella primera noche en que el té había tenido un sabor extraño, Beatriz estaba sentada en el patio de su casa una tarde de noviembre, mirando el jazmín en flor, con Silvia al lado tomando un mate. Ariel se había mudado de vuelta al barrio, a un departamento alquilado a 4 cuadras. Venía todos los domingos a almorzar con Beatriz. Había rehecho su vida a una velocidad que nadie esperaba, con la calma de alguien que ha tocado fondo y ha decidido no tocarlo más. El jardín había vuelto a florecer. La casa estaba tranquila. El potus, que Beatriz había reemplazado por uno nuevo, estaba verde y subiendo por la pared del living. Una tarde de ese noviembre, Beatriz le dijo a Silvia una cosa que había pensado varias veces, pero que nunca había dicho en voz alta. Le dijo que Héctor había tenido razón 10 años antes. Ella no había querido escucharlo. Y a veces pensaba que Héctor había muerto, sabiendo que esto iba a pasar, y por eso le había dejado las herramientas para darse cuenta a tiempo. Silvia la miró sin decir nada al principio.
Después dijo que no sabía si las cosas pasaban así o de otra manera, pero sí sabía una cosa: las personas que nos quieren dejan cosas preparadas que sirven después, aunque ellas mismas no sepan que las están dejando. Beatriz asintió. Tomó un sorbo del mate. Miró el jazmín. Pensó que el olor de esa planta había sido el olor de toda su vida adulta y que iba a seguir siendo el olor hasta el último día, porque esa casa era de ella, porque nadie iba a sacarla de ahí, porque había peleado por quedarse y había ganado. Si esta historia te llegó de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. Escribe una sola palabra: Beatriz, para que yo sepa que estuviste aquí y que esta historia llegó donde tenía que llegar. Si conoces a alguien mayor que vive solo y que alguien de la familia se ha vuelto de pronto demasiado atento, demasiado servicial, demasiado presente, compartí este video con esa persona. A veces, las historias correctas llegan antes que las palabras que uno no sabe cómo decir. Dale like a este video, suscríbete al canal Sabiduría Sin Atajos y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva, porque cada semana traemos historias de personas como Beatriz, personas que la vida puso a prueba de maneras que no eligieron y que encontraron en ese mismo lugar lo que necesitaban para seguir. Y si tenés un familiar mayor que vive solo, llámalo hoy. No mañana, hoy, porque algunas cosas no pueden esperar y la atención que uno presta a las personas que quiere es siempre la mejor protección que uno puede darles. Hasta muy pronto.